Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión, una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz, Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, una importante cantidad de noticias se agolpa en la tarde-noche de este lunes 19 de junio, algunas francamente sorprendentes. Un reporte de última hora, creíble porque aparece en la cuenta del colega Nelson Bocaranda Sardi. Un avión de la CIA acaba de aterrizar en Maiquetía. No se sabe a qué, ni a quién trajo o a quién se llevará, pero en todo caso se sabe que es de la CIA. Esas cosas que son imposibles de ocultar en este nuevo mundo de la información fluida. Bueno, una gran cantidad de informaciones, repito, forman la constelación noticiosa de esta tarde-noche del 19 de junio. Entre ellas destaca en forma muy importante el comunicado razonado, extremadamente explícito en sus bases y en sus llamados del ahora exrector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón Herrera. Como todos sabemos, el Consejo Nacional Electoral fue objeto de una operación política por parte del oficialismo. Hay que decirlo así, es exactamente así. Una renuncia simultánea de 8 rectores, 2 principales, 6 suplentes. No es exactamente una coincidencia, no es exactamente una casualidad. Es eso, una operación política. Hoy se produce la renuncia de Roberto Picón, como ustedes recordarán, postulado para ese cargo por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, ingeniero de profesión, experto electoral y demócrata a carta cabal. Ese es un perfil muy rápido, muy ligero quizás, de lo que es el Roberto Picón como técnico electoral y como ciudadano venezolano. Lo tenemos en línea en este momento para que comparta con la audiencia los elementos esenciales de este comunicado, que tiene un título de lo más sugestivo. Dice: nada debe apartarnos de la ruta electoral. Y en su interior aclara que sí, renuncia, pero no para convalidar una situación evidentemente irregular, sino para contribuir a que se produzca un proceso que debe ser transparente. Roberto, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Toda la comunidad del Gigante Rumbos te da la bienvenida. Queremos escuchar de tu viva voz los planteamientos que hiciste a través de este comunicado del país. Buenas noches, te escuchamos. Y un gran saludo para ti y para toda la audiencia. En efecto, después de haber evaluado el escenario político y consultado con mi familia, con mi entorno más cercano y con los factores sociales que apoyaron nuestra postulación y nuestra acción en el poder electoral durante estos años, pues hemos entregado una carta hoy en la Asamblea Nacional diciendo que nuestro cargo está a la orden para que se pueda avanzar en el proceso. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque la realidad política implica que hay que abrir pasos para que la negociación y la postulación en el proceso que va a iniciar ahora la Asamblea Nacional cuente con personas de todo tipo que estén dispuestas a prestar sus servicios, como decimos nosotros, al poder electoral como rectores, sin menoscabo de que nosotros mismos podamos participar en ese proceso. El hecho es que nosotros como rectores ya pasamos por un proceso de evaluación que fuimos analizados concienzudamente por la Asamblea Nacional hace un par de años, y en todo caso las credenciales que hemos acumulado en estos 2 años, yo diría que aumentan nuestra posibilidad de estar ahí
no necesariamente eso va a ser, digamos, del gusto de todos los factores políticos, ¿verdad? Pero el nombre está disponible, pero está el campo abierto para que otras personas se puedan postular también y que la negociación sea lo más amplia posible. Si no renunciábamos, pues se limitaba de alguna manera, porque algunas personas se podían inhibir de participar pensándonos que estaban atacándonos de alguna manera a nosotros por postularse, de manera que preferimos dejar el campo abierto para que el que quiera, que se sienta con capacidades, pues sea postulado y que nosotros también estemos en ese proceso como lo tuvimos hace un par de años. Entonces, la idea es que estamos ahí, nuestro nombre está disponible para que sea evaluado y, pues, si no lo fuera, pues siempre habrá muchos otros espacios y muchas otras posiciones de donde servir a la ruta electoral para construir confianza y organización ciudadana para la participación en los distintos procesos que vienen en el futuro. Eso en tu caso nos consta personalmente, Roberto. Sabemos, nos consta, repito, personalmente que independientemente del lugar, tú tienes, bueno, años, largos años, contribuyendo a la construcción de un camino de solución política, pacífica, negociada, democrática, constitucional a la crisis venezolana. Ahora quisiera, al margen de este tema que nos estás diciendo, la posibilidad de que distintas personas pudieran participar, incluso algunos de los nombres que ya han participado antes de la constitución de este órgano electoral, aparte del tema de los nombres y apellidos, ¿qué valoración le das tú al hecho de que ahora, por la vía de los hechos, por la vía de la vida, tengamos prácticamente 4 CNE en las últimas 4 elecciones? Recuerdo que cuando hicimos dura campaña durante el proceso de negociación política que se dio en el año 21 y que dio lugar a este directorio del CNE, uno de los argumentos fundamentales que llevábamos, aparte de los nombres de personajes cabales, impolutos, era la necesidad de avanzar en la reinstitucionalización del país. ¿Qué significa para Venezuela el que por una circunstancia X, por una conveniencia casuística, tengamos literalmente un CNE para cada elección? Bueno, es lamentable porque la estabilidad de las instituciones debería ser una quilla que impida los vaivenes que afectan a la credibilidad de las instituciones y a la gobernabilidad del país. Es lamentable que tengamos esta variación, si se quiere, oportunística, para, digamos, hacer un nuevo barajeo cada vez que hay una elección. Tenemos que construir confianza y acuerdos para que eso deje de ocurrir. Y la única manera de hacerlo es a través de la constante relacionamiento político entre los factores que tienen que acordarse para esta. Yo soy un gran convencido de que hay que conversar con todo el mundo, independientemente de la historia pasada, que las posibilidades de generar confianza pasan por vernos las caras, intercambiar ideas y conseguir puntos en común, que siempre es posible hacer. Y bueno, esta ha sido mi experiencia en el CNE este año, y los 2 años que estuvimos allá en estas funciones. Todavía estamos, porque el directorio se sigue reuniendo para discutir temas de rutina, y la idea es que podamos construir instituciones que en este momento no cuentan con la confianza total y plena de la población. Esa ha sido mi intención cuando estuve postulado hace 2 años, sigue siendo mi intención en este momento hasta que concluya este proceso de postulaciones, y lo será en la posición que yo esté en el futuro, sea dentro o fuera del CNE, construir acuerdos para que podamos arrancar a Venezuela de la crisis en donde está sumida en el presente. Para quienes se incorporan recién a la transmisión, estamos conversando con Roberto Picón Herrera, el ingeniero Roberto Picón.
Él es hoy ex rector del Consejo Nacional Electoral tras presentar en el día de hoy su renuncia a ese cargo ante la Asamblea Nacional y está compartiendo con la audiencia de las Fuerzas de Unión sus razones para hacerlo de la manera como lo ha hecho. Nos dice, viene un proceso de selección de diversos nombres, quisimos dar un paso al costado para permitir que ese proceso fluya de manera transparente. En esos nombres pudiera incluso estar el de Roberto Picón a ser evaluado con una importante hoja de servicios ya prestada, con una importante trayectoria. Dice que institucionalmente esto de estar haciendo un nuevo organismo cada vez que hay una elección es un golpe para la credibilidad de las instituciones, pero que hay que trabajar para la construcción de confianza. Háblanos de eso, Roberto, porque te conozco y sé que no estás hablando de confianza en abstracto. Tú nos explicaste a nosotros y yo te vi explicándolo ante muchas comunidades que el CNE no es una mesa donde están reunidos 5 señores, sino que hay una gran cantidad de técnicos profesionales y finalmente incluso los testigos y miembros de mesa que son el órgano electoral, que forman parte del órgano electoral. Entonces, ¿de qué se trata exactamente cuando tú llamas a la construcción de confianza? ¿Confianza en qué? ¿Confianza en el voto como instrumento o confianza en una entelequia que puede modificarse por un acuerdo o porque un acuerdo ya no subsista? Cuéntanos. Bueno, lo primero es que la base de la institución del CNE es su personal técnico y profesional que permanece ahí y con el cual nosotros seguimos trabajando en este momento. Y hay una cantidad de procesos que están en marcha dentro del CNE, que se han hecho en forma discreta en los últimos 2 años y que continúan avanzando con respecto al registro electoral, con respecto al registro civil y con respecto a la construcción y mantenimiento de las garantías del voto. Pero bueno, es un tema técnico que creo que es más importante hablar de la confianza en nuestras organizaciones civiles y en la persistencia en la construcción del voto como instrumento de cambio. Nosotros en el año 2021 llevamos adelante una elección en donde aumentó significativamente la participación de electores. En las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2020 participaron 6.300.000 venezolanos y en las elecciones del año 2021 de la Asamblea de las elecciones regionales votaron casi 9 millones de electores. Y eso fue porque hubo algo más de confianza en la institución electoral y porque participaron más organizaciones políticas en el proceso. Y eso es lo que tenemos que seguir construyendo. Persistir a pesar de los obstáculos en la ruta democrática, constitucional y electoral para cambiar el destino de Venezuela. Y al mismo tiempo construir la confianza entre los factores políticos que están enfrentados para que el resultado de esa elección no sea el desconocimiento de una parte por la otra, sino que sea un proceso de nueva gobernabilidad que necesita el país a partir del 2024. De nada nos sirve que haya una elección donde haya un ganador y un perdedor si el perdedor después no reconoce el resultado o no reconoce la institucionalidad correspondiente. Y eso implica la construcción de un acuerdo que va más allá de lo electoral. Y en eso hay que construir las dos cosas. La confianza en el voto como instrumento de cambio y en la participación de los ciudadanos para que ese voto sea masivo. Y por otra parte, construir la confianza entre los actores políticos para que el resultado de esa elección produzca mayor gobernabilidad. Ese es el reto que tenemos en los próximos meses o no sabemos, la elección del 2024 presidencial debe ser, digamos, posiblemente la segunda mitad del año, pero tenemos todo este tiempo para preparar la confianza en el proceso de votación, la asistencia masiva de la ciudadanía en forma organizada a esa elección y por otra parte construir los acuerdos políticos que permitan la gobernabilidad después después de la elección presidencial y de cada las elecciones regionales y parlamentarias del 2025.
para quienes se incorporan, repito, recién a la transmisión, estamos conversando con el ingeniero Roberto Picón Herrera, el ahora ex rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, quien gentilmente ha concedido esta entrevista para compartir con la audiencia del Gigante Rumbos las razones de su renuncia. Creo que están bastante claras. Dijiste una palabra mágica y ya explicaste de qué se trataba: confianza. Utilizaste ahora otra palabra muy importante: acuerdos. Acuerdos. Te conozco, hemos trabajado juntos, hemos luchado juntos, sé cómo nos hemos fajado en la construcción de acuerdos que permitan salir de este atolladero histórico en que se encuentra el país. Ahora, también hemos sido testigos de cómo, por ejemplo, los acuerdos que han dado lugar a la Mesa de México han quedado estancados, o sin ir muy lejos, los acuerdos que dieron lugar a el directorio del CNE electo en 2021 al final quedaron sin nadie que en la calle los asumiera, los defendiera y exigiera su cumplimiento. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, las organizaciones sociales, los venezolanos en plural, para exigir a quienes, demandar a quienes llegan a acuerdos y luego simplemente actúan como que si el acuerdo no existiera? Porque de eso depende no solamente el ego de los firmantes de los acuerdos, de eso depende muchas veces la vida del ciudadano. Tú que has vivido buena parte de toda esta experiencia desde diversos ámbitos, ¿cuál crees tú debe ser la posición del ciudadano ante este tema de los acuerdos? Como pregunta final te lo requiero. La responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos que estamos organizados o no, es exigir nuestros derechos y cumplir nuestros deberes. Y en este momento en donde, digamos, la institución del voto está en duda, lo que tenemos que hacer es que cada organización política, cada organización social, cada ciudadano individual debe asumir su responsabilidad y convertirse en un factor de exigencia, de cumplimiento, de alcanzar acuerdos y de cumplimiento de esos acuerdos, y hacer su parte participando en las elecciones y promoviendo la participación en las elecciones. Es fundamental que cada ciudadano asuma su responsabilidad, porque tenemos una oportunidad real de cambio en 2024 y en 2025, en donde se renuevan todos los cargos de elección popular en Venezuela. Es la oportunidad de darnos instituciones que todo el mundo reconozca dentro y fuera de Venezuela, e instituciones que funcionen y cooperen entre sí. Esta es la única manera de que los próximos 6 años les sirvan a Venezuela y no constituyan una parálisis como fue este sexenio del 2018 hasta ahora 2023. Venezuela necesita insertarse en la comunidad internacional, Venezuela necesita insertarse de nuevo en todos los mecanismos de cooperación regionales para funcionar dentro del sistema mundial y que la población pueda recuperarse en sus ingresos y en su calidad de vida. Y eso solamente se logra con la participación y con organizaciones, con instituciones que todos reconozcamos. Y para eso todos los ciudadanos, todas las organizaciones sociales, todas las organizaciones políticas deben insistir en la ruta electoral democrática, constitucional y pacífica. Roberto, te agradezco el tiempo que nos regalaste. Sé que estás en una ronda de reuniones muy apretada. Aprovecho simplemente el final de esta conversación para darte mi palabra de agradecimiento como ciudadano, no solamente por todo lo que has hecho, que es mucho, sino por todo lo que vas a hacer, que sé que también será muy importante. Un gran abrazo y muy buenas noches. Un abrazo, Chugo, y un saludo optimista para toda su audiencia, de que está el poder en cada uno de nosotros de lograr los cambios que el país necesita. Amén, amén. Era Roberto Picón Herrera, el hoy ex rector del Consejo Nacional Electoral, terminando su este espacio de compartir con la audiencia de Radio Rumbos con una palabra de optimismo. El poder de cambio no está en el directorio del CNE.
está en nosotros, está en nosotros, está en el ciudadano. Cuando se habla de construir confianza, es confianza en nosotros mismos, en nuestro poder, en restarle poder, en quitarle poder a ese factor que se empeña en convencernos de que no podemos. Y resulta que sí, que si están allí es sencillamente porque nosotros no hemos avanzado como hay que hacerlo en la construcción de soluciones que son políticas, que son sociales, que no son sencillas, pero que son absolutamente necesarias y que están en nuestras manos, como lo hemos hecho, como vamos a hacerlo. Cuando son las 8:20 de la noche capitalina, vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos en el tema electoral y seguimos en el tema político, pero con una ligera variación. No vamos a hablar del Consejo Nacional Electoral, vamos a hablar de lo que impacta en las primarias opositoras el descabezamiento del Consejo Nacional Electoral. Yo les confieso, para mí es evidente que lo que pasó, repito, no es la renuncia de unos señores y tal, no es una operación política. Y esa operación política tiene varios objetivos, como suele hacer el gobierno, ¿no? Que monta un conjunto de cosas para obtener, para matar varios pájaros al mismo tiempo. Pero quizás su filo fundamental era precisamente acabar con la posibilidad de una primaria opositora que tuviese amplitud geográfica y profundidad social, es decir, una primaria opositora que se realizara en todo el país y no solamente en las zonas de confort convencionales de los ciertamente deprimidos partidos de oposición. Eso era posible si la primaria opositora contaba con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Bueno, porque además del tema de las máquinas sí, máquinas no, eso implicaba la posibilidad de utilizar las escuelas y liceos de todo el país como centros de votación y de contar con que esos centros de votación tuviesen además la protección del Plan República. Nada más, nada menos. Eso le dificultaba de manera importante el tema del saboteo a los puntos rojos, a los colectivos, a los vagos y maleantes estos que andan con franelitas y con gorritas X, ¿no? Bueno, eso permitía, repito, una primaria con amplitud geográfica en todo el país y con profundidad social, es decir, no solamente por donde pasa la novia, no solamente en las urbanizaciones y avenidas, sino también en los barrios, ¿no? En los sectores populares. Por supuesto, cuando descabezan al CNE, ya no hay un CNE que pueda prestar esa asistencia técnica, excelente pretexto. Entonces queda la primaria reducida a ser efectuada allí donde el músculo organizativo de nuestra muy deprimida oposición partidista pudiera garantizarlo. Ellos dicen, bueno, que vamos a llamar a los ciudadanos y que entonces tú pones una silla, tú pones otra silla, que él pone la mesa del comedor y entonces ahí montamos una mesa de votación. Todos sabemos que el voluntarismo es importante, la voluntad es importante, pero el voluntarismo es un paso en falso. A propósito de eso, se han producido algunas declaraciones, entre ellas una del candidato Enrique Capriles. Dice así: Enrique Capriles rechaza las primarias VIP, imagínate tú, y propone un sistema autogestionado y equitativo. Cuando dice el señor Capriles primarias VIP,
está refiriéndose a que estas primarias exclusivamente en las zonas de confort de la oposición serían primarias, ¿cómo decirlo?, para un porcentaje ínfimo de la población, ¿no? Y socialmente más bien ubicada en los sectores medios de la sociedad. Voy al texto, dice así: Enrique Capriles, candidato a las primarias opositoras, ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en respuesta a la Comisión Nacional de Primarias, expresando su desacuerdo con la idea de unas primarias VIP. En su mensaje, Capriles propuso un sistema autogestionado que garantice la participación equitativa de todos los ciudadanos. El candidato dejó claro su rechazo a cualquier intento de imponer privilegios en el proceso de elecciones primarias. Nosotros no estamos de acuerdo con unas primarias VIP, afirmó. En cambio, abogó por un sistema inclusivo que promueva la participación de todos los sectores de la sociedad. En su propuesta, Capriles sugirió que las primarias autogestionadas cuenten con un total de 4.012 centros de votación y 6.996 mesas electorales. Además, destacó la importancia de que la mayoría de esos centros estén ubicados en sectores populares, garantizando así la accesibilidad y la participación de todos los ciudadanos, sin importar su origen socioeconómico. El objetivo principal de esta propuesta es asegurar que las primarias sean un proceso transparente, equitativo y representativo de la voluntad popular. Bueno, por supuesto, yo tiendo a estar de acuerdo con una preocupación como la expresada por este ciudadano en ese comunicado. Ahora, sí entiendo que es absolutamente innecesario la utilización de adjetivos, ¿no?, de terminología que, ¿cómo decirlo?, implique descalificación o incluso agresión al otro. Llamar primarias VIP a lo que llama la Comisión Nacional de Primarias una primaria autogestionada implica ya un tono de pugnacidad que no es bueno, no es serio, y para decirlo de manera muy clara, no es adulto, pues. Eso no es adulto. Eso no es la búsqueda de soluciones, sino ponerle condimentos a las cosas para que se pongan aún más agrias. Y hablando de acritud, hay otra información referida a este proceso. La fuente es el señor Diosdado Cabello. Es que nunca recuerdo si es teniente o capitán, porque bueno, el señor Diosdado Cabello declaró en la rueda de prensa tradicional de los lunes del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre las primarias opositoras, no sobre su partido, no sobre lo que él tiene que hacer, sino sobre los demás. Dice así: Diosdado Cabello atacó a la Conferencia Episcopal Venezolana por el posible uso de las iglesias para la primaria. Voy al texto. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, arremetió este lunes en contra de la Conferencia Episcopal Venezolana ante la posibilidad de que se utilicen las iglesias para instalar centros de votación para la primaria opositora. Lo que deja claro es cuál es el papel de la Conferencia Episcopal de Venezuela, dice. Es el papel de la Conferencia Episcopal del Partido de la Jerarquía Eclesiástica. Y ellos lo anuncian como si fuese un actor. Ya no les da vergüenza, ya andan expuestos totalmente para que quede claro cuál es su posición, dijo en la rueda de prensa semanal del PSUV. Van a encontrar las iglesias bien bonitas porque el gobierno nacional las está arreglando, dijo Cabello en forma irónica, al recordar que algunas iglesias y templos del país han sido restaurados en los últimos meses por el régimen de Nicolás Maduro con el programa Mi Iglesia Bien Equipada. El número 2 del chavismo auguró que las primarias serán un desastre y analizó que la oposición no tiene la capacidad de organizar este proceso. Bueno, creo que no hace falta ningún comentario adicional. Creo que es más o menos evidente el tono intencionado, o sería más preciso decir malintencionado, de esta aclaración. En todo caso, yo que conozco a los actores, yo que conozco a la gente de la Conferencia Episcopal, les puedo asegurar que en ningún momento ha estado planteada la posibilidad de que los templos, los centros de culto, los lugares donde se reúne el pueblo de Dios a orar, se ha utilizado para actividad político-partidista. Eso no existe. Ahora, es perfectamente posible que haya otros espacios que de alguna manera estén vinculados con las iglesias en plural, la católica, la evangélica, X, que pudieran estar dispuestos a colaborar cívicamente con una acción que tiene que ver con la democracia. Si eso fuese así, no veo cuál es la razón de la crítica
pero en ningún caso tengo yo conocimiento como ciudadano y como católico practicante de la utilización de espacios de culto para actividad político-partidista. Salimos del tema electoral, salimos del tema político y nos vamos al tema humanitario y al tema económico. Los colegas de Tal Cual Digital en la tarde de hoy publican el siguiente titular. Fiscalía anunció arresto de agricultor en Mérida por botar cosecha de zanahorias. Voy al texto. El fiscal designado por la ya extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó la noche del domingo 18 de junio que fue detenido en el estado de Mérida el ciudadano Isnet Antonio Rodríguez Mambel por haber botado a un río del municipio Pueblo Nuevo en la entidad andina su cosecha de zanahorias. A través de su cuenta en Twitter, Saab acusó a Rodríguez Mambel de lanzar las hortalizas y de violar la ley de precios justos, lo que calificó de boicot a la economía, entre comillas, y adelantó que este lunes 19 de junio se la ha presentado a tribunales. Junto a la publicación, el fiscal publicó el video atribuido al detenido en el que se ve una gran cantidad de zanahorias y donde dice: cuando no valen las cosas en Venezuela, Pueblo Llano, Estado Mérida, bota y bota zanahorias. Llegó el bote, señores. Miren, este es el tema que vamos a tocar en la segunda mitad de nuestro programa y tenemos, gracias a Dios, como invitados a los agricultores, a los líderes de los agricultores. Es muy importante que sean ellos los que digan su palabra. Este humilde espacio, esta humilde ventana está a la orden de estos venezolanos. Yo lo único que puedo adelantar es lo siguiente. Las personas que hoy están produciendo en el campo, están produciendo a pesar de la matraca, a pesar de la guerrilla, a pesar del AMPA, a pesar de que no existe crédito bancario, a pesar de que no hay semilla, a pesar de que no hay pesticidas y a pesar de que no hay gasolina. A pesar de todo eso están produciendo. Ahora, si no hay gasolina, ¿cómo sacas la cosecha? Entonces van a ir presos los agricultores. No van a ir presos quienes les han quitado a ellos las posibilidades para sacar su cosecha. Porque incluso se podría discutir si es que están botando alimentos para evitar que se abaraten los precios. Discutamos si eso es una estrategia de mercado lícita en medio de un país que está pasando hambre. Eso sería discutible, pero ese no es el caso. Estamos hablando de agricultores que literalmente no tienen cómo sacar la cosecha. Por cierto, tampoco tienen vialidad agrícola en buen estado, ¿no? Ellos se arriesgan a sacar la cosecha con una vialidad destrozada. Pero necesitas mínimo combustible, caballo. Bueno, de eso y mucho más es lo que vamos a hablar al retorno de la pausa. Vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y al retorno los agricultores responden al Estado. Vamos al corte, ya regresamos. Gracias, hermano. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. ¿Dónde va? ¿Tu nombre? Usted es José Ramón Alarcón. Usted es el de Cardenal Quintero. ¿Y usted? Carlos Perdomo, de Carache. El de Carache, perfecto. Nosotros tres somos de Cardenal Quintero. Perfecto. Ajá. Yo hago PVP. Qué privilegio. Lo que pasa es que nosotros pues nos vinimos, tú sabes, cada quien con Claro. hasta en cola vienen. Dios santo bendito. El alcalde de Molano lleva una chiricola. El alcalde se vino en un camión de papas. ¿Es una cola también? Imagínate. Veníamos comentando que es como cuando tú pasas de empieza Valencia, Ajá. es como que te vendieran una cachetada. Cuando vienes allá No acá, está Venezuela, es otro país. otro país. Las estaciones de servicio con combustible, Portuguesa, cogedes, harina portuguesa, olas, cogedes. abandono, la carretera. Nada. Y resulta ninguna que la estación comida que conseguimos. se consume en Valencia y en Maracay y en Caracas se produce allá. Varios amigos iban de aquí para allá. Don Ángel, de Santo Domingo, el compañero de este micrófono funciona. Sí. Ya va.
Oíste, de Santo Domingo y Caracas. O sea, tú consigues. Síguenos, @tuposada_manzana. Entonces, papa, zanahoria aquí, y tomate allá. Ajá. Donde botaron la zanahoria aquí, y donde botaron los tomates por allá. Ay, ellos son los botatomates y fresas. Estamos saliendo al aire. Todo esto lo están escuchando nuestros hermanos. En Twitter tenemos 1 millón de seguidores. En Instagram un poco más. Y bueno, yo le agradezco mucho a mi hermano Edison la presencia de ustedes acá, porque la idea es eso. Y ustedes me escucharon como lo dije. Yo puedo tener la opinión política que sea, yo puedo ser chavista, antichavista, Rosacruz, marciano. Ese no es el problema. El problema, o sea, la división aquí no es entre rojos y azules, es entre hambrientos y productores, ¿vale? Es que lo que nosotros decimos allá, nosotros lo que producimos no somos ni rojos, ni amarillos, ni chavistas, ni agrícolas. Nosotros somos productores. Producimos para el país, ni para uno ni para el otro. Y la diversidad política existe en todos lados. Tú cuando ganas una papa y te la vas a comer, tú no preguntas quién hizo esta papa, quién la cosechó, el chavista o el opositor, no, ahí no es. Así. Son las 8:35. Publicidad. Y volvemos. Apenas 30 segundos vamos nosotros. A vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Janet Yellen, No, ella puede hacer sociales informamos a las 5 ya está por allá en la avenida a ver qué gasolina está bomba. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable. Por ejemplo, nosotros vinimos para acá y hace 22 días que allá no llegaba el combustible. El comunicador popular. Entre todos los agricultores, no le damos un litro, danos 5, La fuerza es la unión. Entonces, cuando uno llega a Valencia, verga, es otro país. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos, repito, tal y como lo anunciamos, con la participación muy importante de los voceros directos de algunas de las asociaciones de productores más importantes del interior profundo del país, de la Venezuela profunda. Nos acompañan, entre otros, el señor José Ramón Alarcón. José Ramón Alarcón es presidente de la Asociación de Productores del municipio Cardenal Quintero, en el estado Mérida. Y también está con nosotros Juan Carlos Perdomo, quien es de la Asociación de Productores de Carache, en el estado Trujillo. Nuestro amigo José Ramón Alarcón, coordina, activa, representa a buena parte de estos productores precisamente de papa y de zanahoria allá en Cardenal Quintero. Se me olvidó, por cierto, decir eso cuando hablaba de los obstáculos que han tenido los productores venezolanos. Les hablaba del AMPA, de la guerrilla, de la falta de crédito. Se me olvidó hablarles del contrabando. Nuestros productores de papa han sido objeto de una agresión brutal con cómplices venezolanos de papa colombiana, incluso hay que decirlo, de calidad inferior, con unos precios por el suelo para terminar de hundir a los productores nuestros. Y nuestros productores han resistido gravemente todo eso. Ese es uno de los tantos problemas. Entonces hoy nos quieren convencer a nosotros de que la crisis alimentaria del país se resuelve poniendo preso a los agricultores. Empecemos con nuestro amigo Alarcón de Cardenal Quintero. José Ramón, bienvenido a Radio Rumbos. Por favor, comparte con la audiencia cuál es tu visión de lo que está ocurriendo, sobre todo cuál es la racionalidad que puede o no tener esta medida que acaba de anunciar el ciudadano fiscal general de la República. Escuchamos. Pero, buenas noches a la audiencia de Radio Rumbo. Agradecido con Dios, con ustedes, la oportunidad que se nos da de dirigirnos al país a través de esta prestigiosa emisora. Nosotros somos productores de un municipio de alta montaña del páramo merideño. Somos la puerta de entrada a los Andes venezolanos. Y de verdad, como asociación de productores, vemos con altísima preocupación estas medidas que se están tomando a través del Ejecutivo Nacional, porque en vez de procurar soluciones a la profunda crisis que estamos atravesando los agricultores en esta zona, viene a acrecentar nuestros problemas, si bien es cierto. Señores,
nosotros que producimos, que bien temprano nos paramos todos los días de la semana, incluidos los domingos, a cuidarnos nuestras cosechas, nunca, jamás será nuestra intención producir para perder, y mucho menos producir para botarla, como ellos lo expresaban, que es un delito botarla. Señores, nosotros no estamos botando nuestras cosechas. Lamentablemente la situación a la cual nos han llevado en nuestro país no permite que nosotros continuemos con esos procesos productivos que llevábamos, que es nosotros sembramos, cuidamos, producimos, sacamos y llevamos a los mercados. Lamentablemente están ocurriendo situaciones, como bien las expresaba Chucho, en las cuales nosotros estamos produciendo a propio pulmón nuestro. Nadie va a invertir el dinero de sus ahorros para después salir a botarlo. Una situación como la que se expresaron a través de los medios y por los cuales algunas personas están pretendiendo ser imputadas por el Ministerio Público. Señores, existe una problemática de fondo, que es, si nosotros producimos, llega el momento de sacar nuestras cosechas y no tenemos combustible, ¿cómo hacerlo? Entonces, ¿cómo las traemos? Expresaba el fiscal y decía que esas cosechas deberían ser regaladas a los ancianos, a los niños que están pasando situaciones difíciles de hambre. Entonces, si nosotros no tenemos combustible para venderlas, que es nuestro fin, porque es nuestro medio de vida, nosotros no trabajamos por un hobby, porque seamos bellos, no, nosotros trabajamos porque tenemos unas familias que mantener, tenemos un país que echar adelante, pero si nosotros no se nos brindan desde el Estado las posibilidades de hacerlo, ¿cómo es posible que nosotros, cuando ya las cosechas están listas, por una parte no tenemos combustible para sacarlas? Por otro lado, lo decías bien hace poco, existe una suerte de competencia que nos están haciendo desde nuestro hermano país Colombia, trayendo esos productos a precios artificialmente más económicos que los nuestros, de manera que están generando un boicot a nuestra economía. Entonces, vuelvo y repito, nosotros no estamos trabajando para botar nuestras cosechas, porque no es el fin, es nuestro dinero. Si el dinero fuera del Estado, lo veníamos hablando el grupo que veníamos desde Cardenal Quintero, si el dinero fuera del Estado, está bien, hagan lo necesario para recuperar su dinero, pero el dinero es nuestro, nadie va a trabajar, no sé si aquí lo hacen en Caracas o en otras partes del país, para perder, ni mucho menos para botarla. Es nuestra posición como asociaciones, nuestra posición como productores. Nosotros lo que necesitamos es que se ataquen realmente los problemas de fondo. ¿Cuáles son? Que se nos apoye como productores, que se tranque esa bendita entrada de productos agrícolas de forma legal e ilegal desde el país vecino, que nosotros podamos disponer de créditos para producir, que nosotros tengamos mejoras en nuestros sistemas de riego, que nosotros tengamos mejoras en nuestra vialidad que está bien acabada. Para nosotros producir, cada día se incrementan los costos, por ejemplo, ¿en qué? En combustible, que no disponemos de combustible. Si nuestra vialidad está deteriorada, nosotros tenemos que usar vehículos mayormente de doble tracción, que son los que pueden andar por esas vías tan deterioradas. Entonces, si cada vez nosotros se nos van a incrementar los costos de producción y encima de eso nos van a acusar de que nosotros estamos boicoteando el país, de que estamos violando normas, lo que estamos es queriendo producir, pero necesitamos el apoyo del Estado para hacerlo. Es la voz de José Ramón Alarcón, presidente de la Asociación de Productores del municipio Cardenal Quintero en el estado de Mérida. Escuchemos ahora qué nos tiene que decir Juan Carlos Perdomo. Juan Carlos Perdomo es de la Asociación de Productores de Carache, estado Trujillo. Seguramente ustedes vieron, tan asombrados y tan preocupados como nosotros, los videos donde una cosecha de hermosísimos tomates, por cierto, hermosísimos, fue a dar al cauce de un río. Repito, eso no ocurre por capricho ni por vocación suicida. Han escuchado bien a Alarcón diciéndonos o explicándonos que como en este país no existe crédito bancario, esos tomates fueron producidos a puro pulmón por ese productor, es decir, con los ahorros de su familia, y nadie va a ser tan loco como por su gusto, entonces botar los ahorros de su familia por un río. Pero dejemos que sea Perdomo quien nos explique exactamente cuál es la situación de los productores allá en Trujillo, allá en Carache. Bienvenido, Perdomo, te escuchamos. Muchas gracias, Chugo, muchas gracias a Radio Rumbo, a tu excelente audiencia a esta hora. Bueno, es bueno aclarar
situaciones que han sucedido, ¿no? Debemos de tocar un punto que no se tocó aquí el amigo de Pueblo Llano, de Santo Domingo, que es el precio de nuestras cosechas. Zanahoria, tomate, cebolla, vienen varios meses que el precio en el mercado lamentablemente no da para cubrir los gastos. En el municipio de Carache las pérdidas económicas en cuanto al cultivo de tomate ha sido demasiado. Yo creo que es una catástrofe para el pueblo en cuanto a economía. La agricultura ya gira en torno al un 80% en el tomate y de verdad que es preocupante la situación. Bueno, esta semana pues se ha hecho viral un video donde unos productores desechan la merma. Cuando tú clasificas el tomate, queda una merma. Importante esa precisión. Que no va para el mercado. Esa merma generalmente queda en el sitio donde tú clasificas el tomate para que venga de calidad, ¿no? Esa merma también la vemos acá en el mercado de coche. Si cualquiera lleva una cámara acá a coche o a Mercabar en Barquisimeto, verá unos contenedores full de productos en mal estado, podría, que no es apto para consumo humano, ¿no? A los productores le achacaban que no compartían con ancianatos, hospitales y esto. No, sí se comparte, allá en el pueblo se comparte bastante, lo que pasa es que es bastante volumen. Mucha gente opinaba en el teclado pues que había que hacer pasta de tomate, broma. Todo eso tiene una logística. La logística del tomate, de la cosecha del tomate, es muy agotadora, porque es un cultivo que su recolección es día intermedio. Entonces imagínate tú, mientras está un carro trayendo para acá tomate, ya está otro allá con sus cestas para volver a recoger. Entonces la logística, y sin valer las cosas, sin tener un costo que te cubra los gastos, pues el ánimo del productor, que no sabe de política, el productor de tomates no sabe, lo único que sabe es que los tomates se ponen rojos y se pudren. Pero en cuanto a política, pues la verdad es que no es el fuerte del agricultor. El fuerte del agricultor es producir, que sea rentable, que genere una economía para los pueblos y que se hace lo que sabemos hacer. Tú no le puedes decir a un productor de tomate, al productor de zanahoria, mira, pero ponte esta semana, monta una cauchera. No, porque nosotros tradicionalmente llevamos generaciones que somos del campo, y hay cultivos que son tradicionales de cada pueblo. Es muy fácil criminalizar en las redes sociales a quienes pues por X o por Y publicaron algo como medida de protesta por una desesperación de no conseguir combustible. Creo que hoy a Carache tenemos ya 16 días que no llega combustible. Dios. 16 días llega hoy. Entonces hay una bomba dolarizada, hay otra bomba subsidiada. Generalmente llegas a la dolarizada y de verdad 16 días cuesta. Se ve cuando tú vas al pueblo, se ve a esta hora que ya ni motos circulan. Entonces el productor, para ver si saca algo de ese capital que invirtió, porque es mucho capital. Ustedes hablarán de tomate, pero estamos hablando de una hectárea de tomate, está por el orden de los 13, 15 mil dólares, una hectárea de gastos. Trasladar una cosecha de Carache acá vale mucho dinero. Todo es costo, combustibles, comida, y bueno, cuando llegas tú al mercado aquí, todo se paga. Allá dicen, en Caracas cobran hasta el agua, que allá es que en los campos es gratis. Entonces, y la verdad es que los precios no nos han ayudado a los productores este año, además que no hay un financiamiento, no hay casas comerciales que te financien, no hay bancas ni públicas ni privadas que tengan una cartera de crédito para los productores, y bueno, estamos en eso, buscando una estrategia para conseguir continuar con nuestro proceso productivo, fuera de todas lo que le podemos agregar políticamente a esto es la realidad. O sea, nosotros no somos actores políticos, nosotros simplemente somos productores que queremos que un cierto bienestar para nuestras familias y trabajamos en esto. Están escuchando a José Ramón, a Juan Carlos Perdomo,
de la Asociación de Productores Agrícolas de Carache, Estado Trujillo. Vamos a una muy breve pausa comercial. Al retorno quisiera que tanto Alarcón como Perdomo nos hablaran de dos cosas, dos detalles apenas, pero ustedes vienen de la Venezuela profunda, ustedes vienen de Trujillo, ustedes vienen de Mérida. Háblenos del país que vieron de allá para acá. Háblenos de cuántas Venezuelas encontraron desde que salieron de allá de Cardenal Quintero hasta que llegaron a Valencia, Maracay, Caracas, y qué les parece eso en términos de justicia social. Y por favor también díganos qué pretenden que ocurra en esta interacción con el Estado, porque entiendo, ustedes han dicho reiteradamente, no somos actores políticos, entiendo que ustedes no están haciendo una pelea para ganarla, sino quieren, por el contrario, construir un puente para que haya solución. Entonces, háblennos de cómo se imaginan ese puente. Vamos al corte, ya regresamos. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Voz de América. Mejor así. Información confiable de noticias. Ahorita vamos con un pala, ya venimos. Cuando llegamos aquí. No, tú una radio, van a hablar en la radio. Pero mejor así porque uno dice la verdad y además no tiene nada que ocultar. Lo malo es que vamos Y mañana para otro continuamos con relajado. La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como todo el país sabe, se produjo una situación más o menos insólita. Yo les confieso, yo vi apenas el titular, entonces escuché que iban a imputar a una persona porque había un tema con los alimentos, y yo dije, por fin van a poner preso a los tipos de Pudreval. ¡Wow! Por fin, la justicia tarda, pero llega. Pero entonces después me enteré que no, que era más bien judicializando a un humilde productor agrícola. Les preguntaba, en este tránsito que hicieron ustedes de la Venezuela profunda hasta Caracas, ¿cuántas Venezuelas vieron? ¿Y cómo se les parece esto que encontraron acá con aquella situación en la que ustedes luchan y trabajan? Mira, de verdad que estamos impresionados. Creo que pudimos observar hasta cuatro Venezuelas, la realidad que nosotros vivimos en nuestros páramos, que es lo decía muy bien nuestro amigo de Carache. En Carache hace 16 días aproximadamente que no llega gasolina. En mi municipio tiene 22 días el día de hoy de que no llega combustible. Supuestamente llega para el miércoles. Allá están nuestros productores peleándose la cola desde hoy para esperar esa gandola. Y cuando veníamos bajando, digo que veíamos varias Venezuelas porque estábamos observando las condiciones en las cuales está nuestra vialidad. Una vialidad que hay que pasar esquivando el monte, las ramas, los otros vehículos que vienen, huecos. Gracias a Dios veníamos con un super chofer. Yo felicito a mi primo Cheo porque qué excelente chofer. Yo iba a decir hueco cuando él ya se lo había esquivado. Llegamos al estado Barinas, de igual manera colas, grandes colas en las estaciones de servicio esperando el combustible. La vialidad del estado regular, por no decirlo mala, regular. Pasamos a otro estado y va como cambiando esa Venezuela. Entonces empezamos a ver una Venezuela donde antes veíamos esas fincas productivas, esas grandes fincas llenas de ganado, esas fincas que tenían sembradíos inmensos, y empezamos a ver la marqueseña. Es qué casualidad que le pasa a uno por un ladito, por ambos lados está la marqueseña. Señores, si alguien se para ahí no lo ve nadie, eso es monte y culebra. Seguimos avanzando, uno que otro conuco sembrado, seguimos avanzando, destrucción, construcciones abandonadas, seguimos avanzando y vemos otro estado en el cual igual grandes colas de gasolina, vialidades en mal estado. Pero qué sorpresa, llegamos al estado Carabobo, Dios santo, y todos nos echamos a reír y decimos, no, es por los peajes. Mira, llegamos a otra Venezuela, de verdad, estaciones de servicio con combustible, sin cola,
Las únicas que tenían cola porque estaban surtiendo, me imagino, son las estaciones esas que llaman subsidiadas, ¿verdad? Y seguimos avanzando y observamos vías en excelente estado, observamos calles pintadas, grandes avisos, edificaciones bonitas. Y entonces nosotros decimos, ya va, pero ¿qué pasa? ¿Por qué nuestros estados, que son los que alimentan a esta población de estos estados, están en este franco deterioro? ¿Por qué nosotros no tenemos combustible y ellos sí? Hay algo que nos llamó poderosísimamente la atención, creo que hasta una foto le tomó uno de los compañeros que venía. En nuestros municipios, por ejemplo, nosotros utilizamos motores a gasolina para poder fumigar nuestras cosechas. ¿Sí? Son pequeños motores que tienen una capacidad de 6. 4 litros. El más grande tiene 6 litros, 4 o 6 litros. Y nosotros vamos a las estaciones de servicio y le decimos, oye, por favor, colóquenos 5, 10 litros en una garrafa para nosotros poder fumigar nuestras cosechas. Y de una vez nos cae la policía, nos cae la guardia, el de la estación no lo permite. Material estratégico. Es un material estratégico que no puede ser transportado por civiles, por personas con que no tengan los permisos de Santa Polonia para abajo. Y vimos con un asombro tan impresionante, en una de las estaciones de servicio le estaban colocando gasolina a una grúa que llevaba arriba una Forerunner, que no sé, quedó accidentada por X circunstancias, y tenía un pico la grúa y otro pico la Forerunner. Debe ser que o sea, si la Forerunner va sobre una grúa, señores, ¿para qué necesita ¿para gasolina? qué necesita gasolina? Yo iba a decir una palabra que no sé, que creo que estamos en audiencia todavía de menores, pero la voy a decir, ¿para qué carajo necesita la que va en la grúa? Entonces, y veníamos, nosotros somos jocosos, y tal vez por eso nos pasan muchas cosas, pero nos impresionó esa Venezuela que seguimos observando. Llegamos a la Gran Caracas, amigos. Yo tenía años que no venía porque ya uno ni sale por 10.000 situaciones económicas, de tanto trabajo que tiene para enviar la comida para acá, ni sale ya. No puede recorrer, no tiene ni gasolina para eso. Vemos una ciudad bonita, no sé hasta dónde, porque apenas estamos en los mejores sectores, no sé si hacia los otros lugares sea igual, con combustible. Es más, el asombro es tal que nosotros tomamos fotografías y se las enviamos a nuestros compañeros allá y decimos, esta es la Venezuela que queremos, pero del lado que produce, del lado que se para a las 5 de la mañana todos los días, que no ve si llueve, si truena, si relampaguea, si hace mucho sol, y nosotros para sacar adelante nuestras cosechas, para enviar esos alimentos acá al Estado. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos disfrutar de esa Venezuela VIP que la llaman ahora en las redes sociales, que están disfrutando ustedes? Nos llama la atención. Preguntaba además qué queremos con la visita. Permitiría, por favor, que la respuesta a esta segunda pregunta nos la dé Juan Carlos Perdomo de la Asociación de Productores. Creo que el retrato que hiciste del viaje fue ciertamente gráfico. Pero ya una vez acá, Perdomo, ¿cuál es el objetivo de la búsqueda de esta interlocución de los agricultores con el Estado? Bueno, para acotar lo del amigo de Mérida, simplemente le digo pues que hemos caído tanto a nivel de deterioro que cuando las cosas normales las vemos extraordinarias. Exacto. Estamos muy mal. Mira, una de las metas de este grupo y una de las metas de todo productor es conseguir enlaces, tanto financieros, tanto de seguridad jurídica, tanto de canales de distribución, de comercialización, y es la meta que tenemos como productores. ¿Por qué? Porque los productores del campo nos tenemos que convertir en administradores, choferes, caleteros. Hacemos todo el trabajo, toda la cadena, tenemos que venir a vender. ¿Por qué? Porque si no hacemos todo eso, nuestra productividad está muy baja. ¿Y qué queremos nosotros? Producir el amigo papa, zanahoria de calidad, por allá por Carache, tomate, pimentón, cebolla de calidad. O sea, para que los mercados, para que tengan cosas de calidad y yo tenga mis ganancias normales, ¿no? Esto ha venido hace años viciándose la cadena de comercialización y queremos eso, queremos que acá estén claros los actores económicos y políticos, estén claros de que qué es lo que queremos los productores, qué es lo que estamos haciendo. No queremos algo extraordinario y sobre todo eso,
Cuando tú no tienes combustible no te movilizas y eso baja la calidad de vida, baja la calidad de producción. ¿Cómo vamos a acceder a tecnologías tan modernas que hay ahorita en todos los países? En cuanto al agua, en cuanto a la pecuaria también, yo soy médico veterinario y veo un atraso pues, en nuestros rebaños que es difícil. O sea, el pequeño y mediano productor está saliendo del mercado. Hay cosechas hay rubros agrícolas que prácticamente se hace inviable producirlo. ¿Por qué? Bueno, si tú vas a cosechar X rubro que pesa 50 kilos un bulto y una Toyota o un carro doble transmisión se le mete 800 kilos, eso es inviable, porque vas a gastar 50, 60 litros de gasolina para eso. Vas perdido de una vez. Entonces, mientras eso no se engrane, mientras el pueblo no tenga capacidad para pagar lo que en verdad valgan los productos agrícolas, mientras el Estado no tenga programas sociales donde alimenten con nuestras hortalizas, esos programas como el CLAC, como comedores, o sea, que motoricen la economía agrícola. Muchos nos han criticado cuando ven esos videos que la gente está pasando hambre. Señores, aquí mismo en coches, los precios, yo busqué los precios hoy de aquí de coche. Hoy costaba una cesta de tomate de 25 kilos, $8, detallada aquí. Eso le tienes que bajar 3, 4 dólares entre comercialización y transporte y acarreo. Eso es inviable. Ese es el tomate, por ejemplo, de calidad. Hablábamos de 5 dólares un saco de zanahoria acá en el mercado. Hablamos de 2 y 3 dólares un saco de repollo. Por favor, esos son unos precios ínfimos. Cuando tú ves los costos operativos de esto, pues entonces, por favor, vamos a caer en un hueco de falta de producción que es capaz que sí vamos a necesitar de los colombianos de traer algo para acá, porque el tomate va a tener que venir enlatado. No hay. El productor de a pie, que es la mayoría, no tiene cómo volver a sembrar tomate. No tiene capacidad financiera para eso. El riesgo es demasiado. Mire, como digo, yo de verdad creo que aquí hay material para hacer sí, una programación permanente, una cadena permanente. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Yo quiero agradecerles sobre todo en nombre de mi audiencia. Radio Rumbo es una emisora eminentemente popular. Es esa gente que no es que hace mercado, sino que compra el diario, ¿no? Y ese diario muchas veces, voy a decir una expresión fea, pero es literal, porque además es lo que a veces ocurre en mi casa. Uno termina no comprando el tomate bonito, porque uno no puede. Entonces uno busca en las afueras del mercado lo que venden en las aceras, eso que se llama el pichache. Hay que decirlo, es así. Eso es lo que escucha, eso es lo que compra o puede comprar, eso es lo que come o puede comer buena parte de la audiencia que lucha, trabaja y espera un cambio positivo. Y ojo, soy solidario con lo que ustedes dicen. Esto no se trata de un tema de protagonismo político. Aquí de lo que se trata es de ver cómo Carrizo hacemos todos los venezolanos, los hambriados y los que producen, para empujar juntos los cambios que se... Digo esto porque, ojo, una vieja costumbre de los irresponsables de cualquier color en el poder es poner a pelear pueblo con pueblo, poner a pelear comerciantes con consumidores, productores con consumidores, sin pararse a ver cómo es necesario precisamente lo contrario, la unidad nacional para resolver lo que hay que hacer. Señor Perdomo, señor Alarcón, mi respeto profundo por todo lo que hacen, mi agradecimiento como ciudadano por todo lo que hacen, y bueno, sigan contando con esta humilde ventana para visibilizar sus luchas y sus justos reclamos. Muy buenas noches, de verdad que sí. Buenas noches, muchas gracias a usted, muchas gracias por... Vamos entonces cuando son las 9 en punto de la noche capitalina, a despedirnos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza
La fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Finalmente, recuerden aquello que hemos dicho en muchos otros programas, la comida no nace en las neveras, la comida nace en el campo. Y si el campo no se atiende, si el campo no se apoya, si el campo no siente a un país atrás sustentándolo y apoyándolo, entonces no llega la comida a las neveras, acá en los mercados y mucho menos en las casas. Esto que estamos diciendo no es seamos solidarios con los agricultores, no, estamos diciendo seamos solidarios con nosotros mismos, seamos solidarios con nuestros hijos, seamos solidarios con nuestra mesa, con nuestra despensa, con nuestra cocina. Si ellos no tienen solución, nosotros no tenemos solución. Si a ellos no se les resuelve hoy, nosotros entramos en crisis mañana. De eso se trata. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chulo Torrealba, en La Fuerza es la Unión.